¿Disculpa? Dije sin subir la voz, señalando la diapositiva que Tomás acababa de proyectar con aire triunfal. Solo un detalle. Ese margen operativo no cuadra con el histórico consolidado. Creo que cruzaste la proyección trimestral con el flujo de capital semestral. Silencio. Un silencio denso, eléctrico. El socio principal frunció el ceño. Una de las inversionistas levantó la ceja. Tomás, con su saco de diseñador mal planchado y esa sonrisa aprendida en algún diplomado de liderazgo empático, se congeló, como si no supiera si cerrar la boca o tragarse el clicker. Yo me limité a girar la laptop hacia ellos, mostrándoles la tabla real con un gesto tranquilo, casi amable. Las cifras hablaban solas. No lo hice para lucirme. No soy de esas. Lo hice porque alguien tenía que evitar que firmáramos una proyección inflada frente a los fondos de inversión que podrían hundirnos por menos que eso. Y lo hice como siempre, con elegancia, sin escándalo. Pero al ver su rostro, ese gesto de niño rico pillado robando respuestas, supe que lo había matado. No con un balazo, sino con Excel. Ah, y antes de que se me olvide, si llegaron hasta aquí, no se olviden de seguirnos y darle me gusta. El 97% escucha sin suscribirse y créanme, cada clic ayuda a que estas historias sigan saliendo a la luz. El algoritmo no es como el karma, pero casi. Tomás intentó tartamudear algo. Bueno, eso es relativo, o yo manejé una fuente distinta. Pero la verdad ya estaba en pantalla, y la pantalla no perdona. El socio principal tomó nota. La inversionista asintió, sin mirar a Tomás. Él soltó una risa forzada. Claro, gracias, Marina, dijo con ese tono pastoso que solo da la soberbia herida. Pero la vena, que se le marcaba en la sien izquierda, no mentía. Yo asentí, sin sonreír, sin disfrutarlo, porque lo vi venir, no de él, sino del otro, del padre. El CFO, su padre y el eterno titiritero del consejo, no dijo una palabra durante el resto de la junta, pero sus ojos se quedaron en mí, no en la pantalla, en mí. ¿No los ojos de un líder ofendido? No. Los de un hombre que siente que le quitaron la corona a su cachorro. Y no olviden que en esas empresas donde todos se tutean y desayunan smoothies verdes, lo único que realmente importa es el linaje. Puedes ser brillante, puedes salvar un proyecto entero con una observación precisa, pero si le rompes la burbuja a un principito frente a los dioses del capital, prepárate. Después de la junta, nadie me dijo nada. Bueno, miento. El socio me palmeó el hombro con esa sonrisa que usan cuando quieren contratarte y robarte al mismo tiempo. Clara y precisa, como siempre, Marina. Y se fue. Tomás salió antes que todos, sin despedirse. Yo recogí mis cosas con la misma calma con la que había desmontado su error. Ni más ni menos. Pasé por la cocina, me serví un café. Ese del horrible termo plateado que huele a metal oxidado, y volví a mi escritorio. Abrí mi correo, marqué 3 pendientes y programé un envío para las 7:59 del día siguiente. No sé en qué momento exacto dejé de sentir miedo en esa empresa. Tal vez fue cuando negocié mi contrato con el CEO anterior. Tal vez cuando aprendí a ver venir a los tiburones sin tener que moverme. Pero esa tarde, mientras Tomás debía estar llorando en el despacho del papá, yo ya sabía lo que venía. No me lo dijo nadie. Fue solo la mirada del CFO, clavada en mí como una orden no dicha, y esa mirada decía, te vas a arrepentir de corregir a mi hijo. Lo que él no sabía es que mi arrepentimiento ya había sido redactado hace 3 años, en la cláusula 18, inciso C, subpárrafo final, y tenía un precio, uno muy alto. No me ofrecieron asiento. Eso fue lo primero. La oficina de RRHH olía a humedad mal disimulada con aromatizante de manzana verde,
y ahí estaban ellos dos, el CFO con su traje azul marino que ya le colgaba de los hombros como si la decencia se le hubiera ido cayendo con los años, y la gerente de recursos humanos, Clara, revisando algo en su laptop como si no me hubiera visto entrar. «Gracias por venir, Marina», dijo él sin mirarme. Usó ese tono neutro que la gente poderosa adopta cuando quiere parecer razonable antes de hundirte. Me crucé de brazos. No respondí. No hacía falta. Después de lo de ayer, y considerando el impacto que tuvo tu intervención en la moral del equipo, comenzó como si lo que le doliera no fuera la precisión técnica, sino la humillación de su heredero. Creemos que lo más apropiado es que tomes un paso al costado del proyecto. Yo no parpadeé. Hasta que resuelvas el asunto con Tomás, añadió, por si no me había quedado claro. Entonces Clara alzó la vista, nerviosa, como si no supiera si debía apoyarlo o esconderse debajo del escritorio. «¿Qué asunto?», pregunté. El CFO carraspeó. «Una disculpa, frente al equipo, algo simbólico, nada dramático, solo reconocer que tu tono fue inapropiado». «Mi tono». «Claro, el tono». «Ah», asentí. «¿Y mientras tanto?» «Mientras tanto, te desvinculas del proyecto de integración». El proyecto, mi metodología, mi sistema, todo lo que había sostenido esa farsa de innovación desde el primer borrador. «Ok», lo dije así, sin levantar la voz, sin pausa dramática, como quien acepta una servilleta usada. El CFO parecía esperar otra cosa, tal vez súplica, llanto, rabia contenida. En vez de eso, saqué mi celular, lo dejé en silencio, lo guardé. Asentí de nuevo. «¿Eso es todo?», pregunté. «Sí», respondió Clara con voz suave. «Perfecto». Me di media vuelta, sin mirar atrás. Crucé el pasillo como si me hubieran dicho que cambiaron el café a descafeinado. Nada más. Pero al llegar a mi escritorio, abrí el segundo cajón del archivero. No el de siempre, el otro. Y ahí estaba, la carpeta negra con bordes dorados que me había entregado el abogado del CEO anterior. Mi contrato original, la versión impresa con todas las firmas y sellos, la que nadie en esta administración se había molestado en revisar desde el cambio de liderazgo. La saqué con cuidado, como quien limpia un arma vieja. La coloqué sobre el escritorio y pasé los dedos por la pestaña marcada. Cláusulas especiales, confidencialidad y desvinculación. Dolía, claro. No voy a fingir que no. No por lo del proyecto, ni por el ridículo de la disculpa. Dolía por la forma, por el desprecio en el gesto, por la facilidad con la que asumieron que yo me iba a romper por dentro y volver arrepentida. Tomás había cometido un error. Yo lo había corregido con hechos, y ahora, para restaurar el ego de un junior sin logros, se me exigía pedir perdón como si fuera una hereje ante el altar del nepotismo. No. Respiré hondo. Cerré la carpeta. La metí en mi maletín. Y mientras en la sala de juntas Tomás probablemente preparaba otra presentación con fórmulas erradas y gráficos copiados de Google, yo ya había activado otra cosa. No una disculpa, no un plan de redención, un contador regresivo. A la empresa le quedaban menos de 24 horas antes de tropezar con su propia torpeza legal. Y esta vez yo no iba a corregir el error, solo iba a dejarlo avanzar. A toda velocidad. No fue suerte, ni un favor, ni un descuido del sistema. La cláusula existía porque yo la escribí. Años atrás, cuando el CEO era aún el viejo Ramón Delgado, sí, ese que usaba corbatas ridículas, pero leía cada palabra de cada contrato como si de eso dependiera su alma, me ofrecieron quedarme tras una fusión que dejó a media plantilla temblando. Yo ya sabía cómo era el juego. Te endulzan con títulos, con bonos, con un lugar en la mesa, pero luego
llega alguien más joven, más barato o con apellidos correctos y te botan como si fueras una taza rota. Así que pedía algo distinto, propiedad intelectual compartida sobre cualquier marco de integración operativa diseñado bajo mi liderazgo directo. Dije, mirando al abogado que tomaba notas sin levantar la cabeza. Ramón se rió, no burlón, rió con respeto. Te has ganado eso y más, Marina. Lo pondremos. Y si la empresa me desvincula o si yo renuncio por motivos de integridad profesional, seguí. El derecho de uso comercial se revierte por completo a mi nombre. El abogado alzó la vista. Ramón lo miró. Luego me miró a mí. Inclúyelo. Fueron 3 líneas en un apéndice que nadie más volvió a leer. Ni cuando se hizo el cambio de administración, ni cuando el CFO actual, ese cuervo con traje, tomó el mando de las operaciones, ni cuando empezaron a construir, ladrillo a ladrillo, su proyecto estrella sobre mi metodología. No pelearon ese punto. Nadie lo marcó. Nadie lo entendió. O peor, lo subestimaron. De vuelta en el presente, frente a mi escritorio, abrí mi laptop y accedí a un servidor externo. Ingresé mis credenciales, usé la clave de 2 factores y activé el borrador del correo que había dejado escrito meses atrás. Solo necesitaba una firma. Asunto. Ejecución de cláusula por desvinculación voluntaria. Adjuntos. Carta de renuncia irrevocable. Copia del contrato original con cláusulas marcadas. Certificación notarial. Solicitud formal de retiro de licencias de uso. Solicitud de notificación a entidades regulatorias por uso indebido de propiedad intelectual. Todo estaba listo. Solo faltaba presionar enviar. Pero aún no. Abrí el cajón superior del casillero que casi nadie usaba desde la pandemia. Allí, entre una taza con mi nombre y una libreta de hojas sin arrancar, guardé una copia física de todo el expediente, incluido el documento que el CEO anterior me había entregado, firmado de su puño y letra. No me tembló la mano, porque ya no estaba dolida, ni enojada. Ya no estaba esperando justicia, solo estaba ejecutando. A los ojos de todos, Marina había sido apartada del proyecto. Marina tenía que disculparse. Marina estaba acabada. Pero Marina no peleaba batallas pequeñas. Marina ponía trampas grandes. Y la más grande de todas estaba por activarse, en silencio. Como todo lo que vale la pena en esta vida. El lunes a las 9:00 AM el proyector estaba encendido, el equipo sentado y Tomás, como siempre, 5 minutos tarde. Llegó con su café de vainilla en una mano y su ego desbordado en la otra. Buen día, equipo. Hoy hablaremos de sinergias y visión exponencial, dijo, como si eso significara algo. Yo no estaba ahí, ni conectada por Zoom, ni en copia de los correos. Literalmente, había desaparecido del proyecto, y al parecer, nadie se atrevía a preguntar por qué. Tomás proyectó una diapositiva con tantos iconos y flechas que parecía un mapa de tráfico aéreo. La mitad de las cifras eran inconsistentes. Alguien, Lucía, la coordinadora de datos, tosió de forma nerviosa cuando leyó un porcentaje imposible en la tercera diapositiva. Pero nadie dijo nada. Eso fue lo más revelador, el silencio. Porque el equipo, por muy obediente que fuera, no era idiota. Sabían que algo no cuadraba, que la metodología que durante meses había articulado todas las piezas del sistema, ahora era apenas un cascarón vacío con títulos rimbombantes y palabras sacadas de LinkedIn. Pero fingían, como se finge en funerales incómodos. Mientras tanto, el CFO paseaba por las oficinas con la satisfacción de quien cree haber ganado. Saludaba con palmadas, preguntaba por entregables que no entendía
y repetía la misma frase en cada pasillo. Estamos apostando por liderazgo joven. Aire fresco, aire. Mucho aire. Eso sí, ideas, pocas. Desde la sala de juntas se oía a Tomás decir: lo importante no es la métrica en sí, sino la narrativa que construimos a su alrededor. Dios. Yo, en cambio, pasaba las horas en otra clave. Fui guardando mis cosas con calma. No en una caja dramática, sino en una maleta discreta. Los post-its con fórmulas, los libros con anotaciones, la libreta con los primeros esbozos del sistema que ahora ellos llamaban plataforma de escalamiento modular, todo al bolso. Fui a recursos humanos sin avisar. Pedí una constancia de tiempo de servicio. Nada más. Clara me miró como quien ve una nube negra acercarse. ¿Pasa algo?, preguntó con voz hueca. Nada urgente, respondí. Salí, pasé por la recepción y desde mi celular personal agendé una reunión. No con legal interno, no. Con Mariana Vázquez, socia del bufete externo que había revisado mi contrato original cuando aún confiaba en la empresa. Ubicación: Café Neutral en la Colonia Roma. Tema: revisión de cláusulas activas. Y antes de cerrar la agenda, dejé una nota para mí misma. Llevar original notariado. No mencionar a nadie. De regreso en la oficina, Lucía me vio desde el fondo. Hizo ademán de acercarse, pero se detuvo, como si no supiera si yo aún era parte del ecosistema o un fantasma que se paseaba entre ruinas. El ambiente había cambiado. No por mí. Por la ausencia de dirección. Por la farsa sostenida en slides de colores y discursos huecos. En la reunión de las 4, el CFO presentó a Tomás frente a unos inversionistas externos como nuestro nuevo referente de implementación. Tomás sonrió con esa seguridad de quien nunca ha sido corregido en público. Tenemos todo bajo control. La curva de aprendizaje ha sido mínima, dijo, sin saber que esa frase sería la que usarían después para destruirlo. Y yo, desde el café donde esperaba a Mariana, vi el correo llegar. Confirmación de agenda para las 7:45 a.m. del día siguiente. Asunto: transferencia de derechos y acciones legales preventivas. Pedí otro expreso. Y mientras afuera el mundo seguía girando, yo solo pensaba en una cosa. Esto no es venganza. Esto es precisión. 7:58 a.m. La ciudad aún bostezaba detrás de las ventanas empañadas. En la oficina, el turno temprano, apenas comenzaba a encender luces. Tomás no había llegado. El CFO, seguramente, ya estaba releyendo algún correo que él mismo redactó en mayúsculas, y yo ya no estaba ahí. Porque a las 7:59 a.m., exactamente como lo programé, se activó el envío automático desde mi servidor externo. El correo llevaba por asunto: ejercicio de cláusula 18C, renuncia voluntaria con activación de propiedad intelectual. Destinatarios: CEO, CFO, Legal, RRHH y el Consejo de Administración. Adjuntos: carta de renuncia irrevocable. Copia del contrato original con cláusulas resaltadas. Documento notariado. Solicitud formal de cese de uso de metodología registrada. Lista de entidades regulatorias que serían notificadas en caso de incumplimiento. El mensaje no tenía adornos, ni despedidas, ni frases inspiradoras, solo el lenguaje exacto de quien no deja puertas abiertas. A las 8:03 a.m., la recepcionista dejó en la mesa de entrada una caja blanca con 3 elementos: mi gafete, mi equipo institucional y una copia impresa del documento legal, con sello y firma. A las 8:07 a.m., la jefa de legal, Mónica Castillo, una abogada que se creía infalible porque jamás había leído los anexos finos de un contrato con lupa, recibió una alerta desde su propio sistema de monitoreo. Propiedad intelectual restringida. Revisar cláusula 18C. Y así, sin que nadie lo viera
sin que nadie pudiera frenarlo, el corazón del proyecto estrella comenzó a detenerse. Porque lo que nadie, absolutamente nadie, parecía entender era que no estaban usando una herramienta genérica. Estaban utilizando una arquitectura metodológica registrada a mi nombre, bajo mi autoría directa, con respaldo legal en 2 países. El sistema de integración que presumían frente a inversionistas, el modelo de vinculación entre áreas, los diagramas de interdependencia, las fases secuenciales y los algoritmos de priorización. Todo había salido de mi cabeza, de mi cuaderno, de mis madrugadas con café quemado y gráficos mal impresos. Y todo eso, a partir de las 8:10 a.m., quedó legalmente vetado. No podían editarlo. No podían replicarlo. No podían presentarlo. Podían intentar ocultarlo. Claro, muchos lo hacen, pero ya era tarde. Yo ya había mandado copia del aviso a la Oficina Nacional de Protección de Derechos Técnicos, a la firma de compliance que asesoraba al principal fondo inversor y al Comité Interno de Ética Corporativa que por estatutos debía recibir cualquier notificación de conflicto legal. A las 8:17 a.m., Mariana Vázquez, mi abogada, me envió una captura de pantalla, la alerta del sistema interno de cumplimiento, en rojo. Asunto: advertencia por uso indebido de metodología con autoría registrada. Nadie gritó, nadie corrió, porque aún no lo sabían. Pero las primeras grietas ya estaban ahí. En ese momento, yo ya estaba sentada en la terraza de un café en Coyoacán, viendo cómo se alborotaban los gorriones sobre una mesa vecina. Revisé la hora. Respiré. Nadie me vio hacerlo. Nadie me tomó una foto saliendo por la puerta. Nadie me pidió que devolviera la taza con mi nombre, porque así son los cortes quirúrgicos. No hacen ruido, pero sangran igual. Y mientras en el piso 14 seguían fingiendo que el mundo giraba como siempre, yo ya había extirpado el corazón del sistema, sin anestesia, y con una sola palabra: ejecutado. Bueno, ya fue suficiente de dramas, dijo el CFO, ajustándose los puños de la camisa con ese gesto ridículo que adoptó después de su segundo taller de liderazgo consciente. La reunión era informal, dijo. Una simple charla de alineación. Nadie lo creyó. Entró a la sala de juntas como quien sube a un ring. Se paró al frente, con una sonrisa ensayada y voz altisonante. Quiero que sepan que esta semana tomamos decisiones difíciles, pero necesarias. Estamos apostando por el futuro, por una nueva forma de hacer las cosas. Al fondo, Tomás tragaba saliva, intentando parecer natural con su blazer beige y su cuaderno sin una sola anotación. El CFO giró hacia él y le dio una palmada exagerada en la espalda. Tomás ha demostrado una actitud ejemplar y confío en que el equipo sabrá seguir su ejemplo. Silencio. Algunos miraron al suelo, otros al techo. ¿Y Marina?, preguntó alguien desde la fila de atrás. Una voz tímida, pero inevitable. El CFO sonrió más. Esa clase de sonrisa que enseña dientes pero no corazón. Marina está reflexionando. Ya entendió su error. Seguro en unos días volverá con otra actitud. Y entonces soltó la frase. ¿Ya aprendió la lección? Fue como si golpeara la mesa con una piedra. El eco de esa frase no fue de autoridad. Fue de arrogancia, de ceguera. Después de la reunión, el CFO caminó por la oficina con aire de emperador en día de desfile. Pasó por finanzas, preguntó por KPIs que no sabía pronunciar, dejó órdenes vagas a media voz. ¿Y Marina?, repitió más de una vez. Creo que no ha llegado, dijo alguien. Seguramente está en revisión con legal, aventuró otro. Fue entonces cuando, molesto, se dirigió a su propia oficina y la vio. El escritorio, vacío, impecable, sin monitor.
sin libros, sin tazas, ni siquiera el cuaderno rojo que siempre usaba, solo una caja con papeles reciclados y una nota de recepción que decía: entregado, gafete, equipo, materiales corporativos. Frunció el ceño, tomó su teléfono y comenzó a marcar. Clara, ¿dónde está Marina? ¿Por qué nadie me avisó que no vino? No llegó a terminar la frase. La puerta se abrió de golpe. Mónica Castillo, la jefa de legal, irrumpió como si estuviera huyendo de un incendio. Traía en la mano un folder y el rostro completamente blanco. Señor, por favor dígame que no lo hizo. El CFO parpadeó. ¿Qué cosa? ¿Le pidió que se apartara del proyecto? ¿Le exigió una disculpa pública? ¿La presionó para renunciar? Sí, claro. ¿Y? Mónica cerró los ojos un segundo, como si intentara no gritar. Señor, Marina activó la cláusula 18CE, la de propiedad intelectual. La renuncia ya fue registrada y el aviso ya llegó al Consejo. El CFO abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y no solo eso, ya fue enviado a los fondos de inversión y a los entes regulatorios y al comité de cumplimiento. ¿Pero cómo? Porque nadie, repitió Mónica, bajando la voz como si aún no pudiera creerlo. Nadie revisó esa cláusula desde que ella la firmó con el CEO anterior. Él se dejó caer en su silla como si de pronto el cuerpo no le alcanzara para contener el golpe. Mónica soltó el folder sobre el escritorio. Dentro, una copia de la carta de renuncia, la cláusula resaltada y un correo con confirmación de lectura de los fondos. Esto no es reversible, señor. No podemos usar nada. No podemos presentar nada. Y cualquier intento de hacerlo será... ¿Será qué? Susurró él. Será una violación legal de propiedad intelectual con consecuencias penales y financieras. El CFO miró por la ventana. Abajo, el tráfico avanzaba como siempre. Pero adentro, el silencio era total, porque el equilibrio ya se había roto, y ni con todos sus talleres de liderazgo, ni con todos sus años de poder heredado, iba a poder volver a armar lo que acababa de romper. Con una sola frase. ¿Ya aprendió la lección? Sí. Y la dejó por escrito, firmada, sellada, ejecutada. La reunión extraordinaria del Consejo fue convocada para las 13:00, hora de la Ciudad de México, pero los rostros en pantalla parecían venir de todos los usos horarios del infierno. Mónica Castillo, jefa de legal, habló primero. Voz neutra, espalda recta, manos cruzadas sobre la mesa. La cláusula fue ejecutada correctamente. Tenemos constancia notarial, respaldo de la firma externa y confirmación del registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Técnica. Uno de los miembros del Consejo, el que normalmente solo preguntaba por rendimientos trimestrales, alzó una ceja. ¿Y qué implica eso concretamente? Mónica respiró hondo. Implica que el proyecto de integración modular, tal como está, debe ser suspendido de inmediato. La metodología base ya no puede usarse, ni replicarse, ni presentarse como propia. Un silencio plano cayó sobre la sala virtual. El tipo del fondo, representante del segundo fondo más grande, se acomodó los audífonos. La autora es Marina Castañeda, dijo Mónica sin dudar. Alguien murmuró una grosería. El CFO, a un lado, mantenía la mirada clavada en la pantalla como si esperara despertar de un mal sueño. Tomás no estaba. Tal vez por orden directa, tal vez porque ya nadie quería verle la cara. En eso, el CEO, que estaba conectado desde Madrid, intervino. Su rostro se veía pálido, pixelado y muy, muy enojado. ¿Y por qué nadie sabía que esta cláusula existía? Nadie respondió. ¿Qué significa esto para los acuerdos firmados el mes pasado? Que están en riesgo legal. Mónica lo dijo sin pestañear.
cualquier uso no autorizado de la metodología puede ser considerado apropiación indebida. El CEO cerró los ojos. ¿Dónde está Marina ahora? Renunció oficialmente. No está localizable por vías internas. Pero Marina, claro, sí estaba localizable. Desde un despacho en la colonia Juárez, sentada frente a una mesa de madera maciza, abrí mi laptop y redacté un solo correo. Asunto: confirmación de no autorización. Texto: por medio del presente, confirmo que no autorizo el uso, distribución ni presentación pública o privada de la metodología de integración operativa desarrollada bajo mi autoría. Cualquier uso posterior a las 08:00 del día de hoy será considerado violación directa a los términos establecidos en la cláusula 18C del contrato registrado y avalado ante notario público. Atentamente, Marina Castañeda. Adjunto: copia de registro legal, fecha de ejecución y carta del bufete que me respalda. Lo envié a las 13:12. A las 13:17, uno de los fondos retiró su apoyo de forma preventiva hasta que se aclare el estatus jurídico del proyecto. A las 13:22, otro fondo pidió que se pospusiera el webinar donde iban a presentar la solución modular de vanguardia. A las 13:30, el CEO exigió otra llamada, y yo, desde el silencio de mi escritorio nuevo, sin logotipos, sin eslogans, sin políticas inútiles pegadas a la pared, me serví un vaso de agua. No pedí nada, no llamé a nadie, no exigí disculpas, porque cuando tienes el control legal, operativo y técnico de algo que ellos daban por hecho, ya no necesitas gritar, solo necesitas sostener el silencio y dejar que todo caiga, pieza por pieza, bajo el peso de su propia soberbia. Tomás apareció en la siguiente reunión, con la expresión de un actor al que le cambiaron el guión 5 minutos antes de salir al escenario. Intentó improvisar. Dijo que la metodología estaba inspirada en un marco de trabajo colectivo. Dijo que el aporte de Marina había sido preliminar. Dijo que todo el equipo había contribuido de forma horizontal. Lo dijo 3 veces, horizontal, como si repetir la palabra lo protegiera de la vertical caída que se avecinaba. Pero cada intento de explicación solo enredaba más el ovillo. Al mostrar una de las gráficas clave, confundió el flujo de validación con el de escalamiento. Uno de los socios externos, ingeniero de formación, lo corrigió sin rodeos. Eso no tiene sentido. Si inviertes ese orden, colapsa la secuencia. Tomás parpadeó. Tartamudeó algo sobre una nueva forma de ver los procesos. Nadie lo creyó. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier número. Y entonces, como si el universo decidiera dar el golpe final, se filtró el video. Alguien, no se sabe si por lealtad, rencor o simple sentido común, compartió una grabación interna de 6 meses atrás. Marina, frente a una pizarra digital, explicando la arquitectura completa del sistema. Fases, iteraciones, lógica base, con fecha, con sello, con testigos. Tomás no aparecía por ningún lado, porque Tomás en ese entonces ni siquiera había sido contratado. El video comenzó a circular entre el equipo, entre socios, entre clientes. Algunos lo vieron con incomodidad, otros con vergüenza. El CFO, al recibirlo, se encerró en su oficina. 2 horas después, llegó una carta del Comité de Ética. Asunto: apertura de investigación interna por manejo indebido de propiedad intelectual y conflicto de interés. El tono era educado, pero el mensaje era claro. La empresa ya no podía proteger a padre e hijo sin arrastrar consigo toda su credibilidad. En paralelo, mi teléfono vibró. Era un número extranjero. Respondí. Una voz tranquila, con acento francés. Señora Castañeda, le hablo de parte del Grupo Liviant.
hemos seguido con atención los eventos recientes y nos gustaría conversar sobre oportunidades de colaboración directa. Su modelo nos parece excepcional. Asentí, aunque no podía verme. Escucho ofertas. No sentí euforia, ni venganza, solo una calma absoluta, como si el aire pesara menos. Porque lo que había sostenido ese proyecto no era solo código o fórmulas, era visión, estructura, criterio. Y lo que habían intentado borrar, mi nombre, mi trabajo, mi lugar, no era reemplazable con discursos motivacionales ni títulos inflados. Tomás no dijo nada más esa semana. El CFO, por primera vez en años, salió de la oficina sin escolta de aduladores. Y yo, desde un escritorio nuevo, con un contrato aún por firmar pero sin prisa, sonreí apenas. No por rabia, sino por certeza. La verdad no necesita gritar, solo necesita tiempo. Y a veces un buen notario. El escenario era sobrio, elegante. Una sala llena de ejecutivos, emprendedores, representantes de fondos internacionales, todos con sus gafetes brillando bajo la luz blanca de los reflectores. Y allí, en la pantalla principal, antes de que yo siquiera subiera al estrado, apareció el nombre. No el de una empresa multinacional, no el de un conglomerado, ni una sigla anodina en inglés. Solo 3 palabras. Castañeda Strategic Systems. El murmullo fue inmediato. Algunos tecleaban en sus laptops, otros se inclinaban hacia sus colegas, y entre ellos, uno de los inversionistas más antiguos, el mismo que en otra vida había apostado fuerte por el proyecto estrella de mi antigua empresa, dijo en voz baja, sin mala intención: «Ese era el proyecto de la otra empresa, ¿no?». Su compañera asintió, cruzando los brazos. Sí, pero parece que ella era el proyecto. La presentación duró 11 minutos. En ese tiempo, mostré una plataforma refinada, robusta, probada en 3 pilotos internacionales, ahora registrada y licenciada con un modelo de adopción escalable. Mostré cifras, casos, resultados, sin adjetivos, sin promesas, solo hechos. Y al final, cuando el moderador me pidió una frase para cerrar, miré a la audiencia por un segundo. Pensé en los 7 años de silencios, en las madrugadas llenas de dudas, en los PowerPoints robados, en los pasillos donde fingieron no verme. Y entonces hablé. Los sistemas se corrigen, las culturas se abandonan. Nada más. Aplausos, firmes, no eufóricos, respetuosos. Bajé del escenario con paso tranquilo. Una mujer me detuvo para darme la mano. Otro pidió mi tarjeta. El CEO de una firma emergente me ofreció almorzar esa misma semana. Pero no era eso lo que importaba. A kilómetros de ahí, en un piso gris donde antes sonaban órdenes y ahora solo quedaba eco, el CFO miraba la transmisión desde su oficina vacía. La silla de Tomás había sido retirada. La pizarra estaba limpia. Las pantallas ya no mostraban gráficos, solo el fondo de escritorio institucional. Él no decía nada, solo observaba. Y entendía. No se trataba de una renuncia, ni de una cláusula, ni siquiera de un proyecto. Se trataba de lo que nunca quiso ver, que no hay poder suficiente para borrar el trabajo bien hecho, ni apellido que pueda sustituir la verdad cuando ésta se presenta con pruebas y sin permiso. Ese proyecto, el suyo, el de su hijo, el de su ego, nunca se recuperó. El mío apenas comenzaba y no necesitaba venganza, solo necesitaba mi nombre, limpio, visible y esta vez irreversible.